Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos al panel Lo difuso entre las violencias públicas y privadas, diálogos de experiencias investigativas. Bueno, en el panel anterior veíamos una relación entre temas de capitalismo, militarismo, y hay un punto específico que me parece que puede conectar muy bien con nuestro panel, y es el tema de la asociación entre violencia, jerarquía, y esa jerarquía que es tan marcada en cómo se concibe la masculinidad militarizada y esa relación tan jerarquizada de los ejércitos, así se hable de ejércitos del Estado o ejércitos cuando hablamos de grupos al margen de la ley. Entonces, en este panel quisiéramos rescatar, hacer un análisis sobre el tema de la masculinidades guerreras, tomando como puntos de referencia discusiones que ya se han dado en el debate, más bien en escenarios nacionales, por ejemplo, en el informe final de la Comisión de la Verdad, cuando se hablaba de la militarización de la masculinidad, que creo que en este conflicto armado en Colombia, cuando en los territorios no solamente se propaga, se perpetúa, sino que también se exige de la población una correspondencia a esos roles asignados a hombres y mujeres, que no es ajeno también a cómo los ejércitos establecen esas relaciones y control social con la población civil. Entonces, cuando, por ejemplo, grupos paramilitares consideraban que un ideal de mujer en determinadas zonas, por ejemplo, si era ama de casa, pertenecía solamente a la esfera privada, y ese mismo rol debería representarse en su forma de vestir, en su forma de actuar, en su forma de interactuar también con otros y otras en medio de ese conflicto armado. Y si la persona no tenía esa correspondencia con ese ideal, por ejemplo, de mujer, pues iba a asumir las consecuencias que, como vimos por ejemplo en el informe o en el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, podría darse ese castigo por no seguir esas reglas de diferentes formas. Entonces, un poco de eso es lo que queremos conversar hoy con nuestras invitadas, sobre esa masculinidades guerreras, sobre esa militarización de la masculinidad. Entonces, vamos a comenzar para darle un poco de contexto a este panel y a esta conversación. Vamos a hablar sobre las investigaciones que nuestras invitadas están desarrollando. Entonces, ellas nos van a hablar en 5 minutos, nos van a presentar los objetivos de sus investigaciones. En el caso de Andrea y Lina, con esta investigación conjunta por parte de la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia y Limpal, sobre violencias invisibles, parte 2, y Andrea sobre las masculinidades en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces les doy la palabra a las invitadas. Vamos a comenzar con Lina, entonces, para que por favor hagas la exposición. Bueno, muy buenos días para todos, todas y todes. Gracias nuevamente a Limpal por el espacio. En conjunto, pues voy a hacer un contexto de lo que ha sido Violencias Invisibles 1 y 2. En este caso, pues desde el 2017 al 2019, ACOC presentó esta primera parte de la investigación, que fue Violencias Invisibles 1, donde se pretendía poder identificar cuáles eran las violencias ejercidas por agentes netamente de la fuerza pública. Ya en conjunto con Limpal realizamos y anuamos esfuerzos para poder establecer una lectura mucho más amplia de los factores que estructuran las violencias basadas en género ejercidas por miembros activos y militares o policías de fuerza que no estuvieran de la fuerza pública, desde una lectura un poco más desde el feminismo y el antimilitarismo. Ahora, con Violencias Invisibles 2 que presentamos, logramos identificar, o el grosso fuerte era poder identificar la relación entre la masculinidad castrense, y esto producto de la imposición de la doctrina militar, y la relación de las violencias basadas en género y violencias contra la mujer
tanto en escenarios públicos como privados. Nosotros presentamos desde esta primera parte de lo que fue Violencias Invisibles 1, la identificación de 3 puntos claves. La primera fue el entender que la fuerza pública tiene un tipo de lealtad, y muy desde una especie de espíritu de cuerpo, donde guarda y sobre todo refleja los hechos que presentan en cualquier tipo de violencias. El segundo, de que cuando cualquiera de las denuncias iniciaban proceso, la intención al poder acceder a las herramientas de justicia era invalidar y no creer en sus testimonios solo por ser directamente el agresor un miembro de la fuerza pública, ¿sí? Y uno tercero que encontramos allí eran los índices de impunidad que se siguen viendo y que siguen siendo reflejados, entendiendo que pues sus agresores siguen activos, muchos de ellos también incluso han sido condecorados, han sido ascendidos, pero también entender que no se reconocían y no se reconocen cuando uno ejerce el ejercicio de denuncia, la tipificación del delito, ¿sí? Entonces no es lo mismo que cuando estén redactando se tome la declaración en el hecho victimizante, la asociación del delito sea violencia, y otra netamente tentativa de feminicidio, agresión a mujer, ¿sí? Esta categorización, sobre todo el tipo penal de lo que implica el feminicidio, porque no ha quedado y no ha podido salir de allí. De hecho, eso era algo que encontrábamos cuando iniciábamos el proceso de investigación en las herramientas jurídicas y la solicitud de información, era esta, no se encontraba en esta primera parte muy claro eso, y actualmente sigue siendo. Lo identificamos nuevamente con Violencias Invisibles 2. Parte también un poco de lo que se pretende desde un momento se logró en el hallazgo de esta segunda investigación, era dar cuenta sobre todo de los puntos o lo que nosotras categorizamos como lo que ha recurrido a los factores de incidencia desde los cuales se pueden establecer el puente entre la doctrina militar, la configuración de una masculinidad castrense, las violencias basadas en género y nuevamente pues las violencias hacia la mujer en escenarios públicos y privados. Este fue parte de este fuerte de reflexiones que logramos desde esta segunda parte que junto con Limpal logramos avanzar, y pues que ya en esta conversa vamos a hablar un poco más de ello. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Entonces ahora, Andrea, podemos continuar con... Bueno, muchísimas gracias a Limpal por esta posibilidad de conversación. De verdad que yo estoy muy contenta de estar acá y también de compartir con Andrea, con quien hemos tenido otros espacios de diálogo, de pensamiento y construcción colectiva. Bueno, quisiera contarles un poco. Yo voy a hablarles de un documento, espero rápidamente, que es este que está afuera. Es un documento que es un policy brief, un documento de recomendaciones de política pública que realicé con una colega que es Marisol Ortiz, donde hicimos un análisis del informe de la Comisión de la Verdad a partir de la perspectiva, digamos, crítica y feminista de las masculinidades. Este policy brief, las recomendaciones que están allí van más allá, digamos, de lo que o del marco, digamos, de lo que llamamos hoy justicia transicional y de este mecanismo de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, también quiero decirles que en mi propio trabajo, yo más o menos 15 años trabajando sobre masculinidades que resisten a la guerra en lugares muy concretos como en la Comuna 13 de Medellín. También junto con Andrea hicimos una investigación sobre masculinidades con excombatientes de las FARC y del paramilitarismo. Y ahora digamos que estoy haciendo un trabajo también de una revisión también documental de cómo se ha incorporado el tema de las masculinidades en los diferentes informes de lo que podríamos llamar en términos generales los procesos de justicia transicional en Colombia, desde los informes también entregados por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y digamos que todo este acumulado también, digamos, parte de ese acumulado también está en las recomendaciones que aparecen aquí en este policy brief. Algo que es muy importante, y por eso el nombre de este panel, es que
nosotras intentamos en el Policy Brief mostrar un poco también los límites de lo que puede o no hacer la justicia transicional, en términos de que la justicia transicional está pensando en clave del derecho internacional humanitario, de las afectaciones que han tenido las mujeres y diferentes poblaciones en el marco propio del conflicto armado. Sin embargo, pues eso tiene una relación muy directa con procesos que hemos vivido incluso antes del propio conflicto armado, justo como lo mencionaban las colegas anteriores, con procesos y sistemas de opresión que son más estructurales, como el colonialismo, como el capitalismo, y que sobrepasan incluso el propio conflicto armado que hemos vivido. La Comisión de la Verdad, en efecto, intentó, digamos, caminar hacia esa mirada, digamos, hacer una lectura un poco más estructural. Y bueno, ya les voy a contar un poquito como la lectura crítica que nosotros hacemos del informe de la Comisión. También quiero hacer otra claridad, y es que esta lectura crítica reconoce, digamos, los avances en reconocer e incluir el asunto de las masculinidades en el informe de la Comisión de la Verdad, pero tiene, digamos, una perspectiva constructiva, digamos, que quiere como construir y aportar también para seguir caminando en las transformaciones sociales a partir de esta perspectiva de los hombres y las masculinidades. Nosotras hicimos entonces un análisis documental con una lectura, digamos, completa del capítulo del género, El cuerpo es la verdad, que tiene más o menos 644 páginas, pero también hicimos como una lectura transversal de los otros informes para ver cómo se estaba trabajando o cómo se mencionaba o aparecía allí el tema de los hombres y las masculinidades. Digamos, de manera transversal, por supuesto que no leímos todos los informes de la Comisión de la Verdad, todos los capítulos, porque son más de 1500 páginas, pero sí hicimos, digamos, como también un rastreo de palabras, de dónde se mencionaba, cómo se mencionaba, pero la lectura del informe del cuerpo es la verdad sí nos permitió ver también como los enfoques feministas y de género que también se trabajaron allí. Entonces eso es muy importante, y también nos concentramos en una lectura crítica de las recomendaciones de ese capítulo de hallazgos y recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, donde encontramos que casi que también se pierde de algún modo, digamos, aparece la perspectiva de género, pero se pierde mucho más el enfoque de masculinidades. Hay varias cosas que yo creo que después pueden leer y profundizar en este Policy Brief, que también encuentran virtualmente en la página del instituto, pero hay algo que me parece que es muy importante y que conecto con lo que estaban diciendo las colegas del panel anterior, y es que el informe de la Comisión, el capítulo de género, está dividido en dos grandes, digamos, apartados: uno que trabaja el tema de las violencias y las afectaciones a mujeres, y otros a la población LGBTIQ+. En el primer apartado, cuando se pregunta a la Comisión, digamos, como cuál es la explicación de lo que pasó, aparece el patriarcado, en efecto, como una de las explicaciones, pues, de las violencias que vivieron las mujeres, ¿sí? Y ese patriarcado, dicen, pues uno puede pensar, claro, es un sistema de opresión, pero puede ser todo y nada, y analíticamente pues a veces se queda muy difuso, y el informe de la Comisión de la Verdad dice que ese patriarcado, digamos, que tiene tres características o tres dimensiones importantes. Una es la masculinidad guerrera. Aparece el tema de la masculinidad, por supuesto, como explicación de las causas de la violencia que vivieron las mujeres, el continuum de violencias y la desprotección del Estado. Son tres factores importantes. Por el otro lado, el apartado de la población que habla, pues, de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género no normativas, menciona como uno de los factores importantes el colonialismo las violencias por prejuicio, y algo también relacionado con la violencia institucional y estatal. Hay aquí un primer elemento que me parece que es fundamental a propósito de la articulación de los sistemas de opresión, y lo primero es que el informe no parece separar las articulaciones que, como vimos en el primer panel, están muy claras entre, por ejemplo, patriarcado y capitalismo, y esto, digamos, por supuesto que hacer lecturas interseccionales, análisis y investigaciones desde perspectivas interseccionales no es fácil. Esto lo han dicho muchas investigadoras que llevan años, digamos, intentando hacer lecturas interseccionales,
Claramente que no es fácil y creo que la Comisión de la Verdad intentó hacer esta lectura interseccional, pero es evidente, digamos, en esas dos apartados que los entregan además de manera separada, y en esas razones o explicaciones donde parece que el patriarcado no está articulado con el colonialismo y pareciera que tampoco muy articulado con el capitalismo. Ese es un primer elemento. Otros asuntos que veíamos, en efecto, el informe, y eso nos parece que es una ganancia, incluye el asunto de las masculinidades. Básicamente habla y dedica un apartado al tema de la masculinidad guerrera, como el informe lo llama. Yo prefiero hablar de masculinidades militarizadas, ahora no lo voy a explicar, pero digamos que hay textos donde yo escribo por qué razón prefiero hablar de masculinidades militarizadas y no de masculinidad guerrera, entendiendo un poco que la masculinidad guerrera es la exacerbación de una masculinidad de la vida civil. A mí, digamos que personalmente, digamos, en el análisis que también hacíamos con la colega, nos parece un poco desafortunado que se piense de manera singular en la masculinidad guerrera, y pensamos que es mucho mejor pensar en masculinidades guerreras en plural, y también que es importante atender a las diferencias regionales de clase y raciales que tenemos en nuestro país. Es decir, entendemos que no todos los hombres son iguales, ¿cierto? Que no todas las masculinidades se producen de la misma manera en las regiones. De hecho, hay investigaciones en nuestro país que muestran las diferencias regionales de la producción de las masculinidades. Y bueno, este es como un aspecto que aparece, digamos, fuertemente en el informe. Otro asunto que nos parecía fundamental y que yo he repetido en varios espacios es que aunque el informe en otros espacios, ustedes pueden ver allí como el análisis mucho más detallado en el policy brief, subsana, digamos, las ausencias de pensar, digamos, de tener la perspectiva de las masculinidades de maneras distintas, lo subsana con algunos elementos en el material multimedial. Por ejemplo, sabemos que la Comisión de la Verdad entrevistó y habló, por ejemplo, con los objetores de conciencia, con ACOB mismo, con movimientos y organizaciones de hombres. Digamos que esto queda un poco más opacado, digamos, al interior del informe de la Comisión, dándole mucha más fuerza al tema, pues, de la masculinidad guerrera como una de las causas, y menos viendo, digamos, esas otras diversidades. ¿Esto qué implica? Implica pensar siempre que son los hombres, por supuesto, únicamente son los victimarios, pero pensarlo solo y únicamente como victimarios, y a las mujeres solamente como víctimas. Esto nos parece problemático porque nuestras realidades sociales son, pues, mucho más complejas, y también porque entendemos que, aunque en efecto, como decía la colega Angélica, pues empíricamente es comprobable que son los hombres los que producen la guerra, ¿cierto? Eso es cierto, pero también hay muchos más hombres que no producen la guerra, que han resistido incluso a vincularse, y parece que también es importante evidenciar eso. Yo creo que cuando solo hablamos, y casi que de una relación naturalizada entre la relación de hombres y hombres cis, heterosexuales con violencia, estamos incluso reproduciendo lo que queremos criticar, porque dejamos de ver los matices, digamos, que en la vida real pues aparecen, ¿cierto? Entonces, este es como un asunto que me parece que es importante seguir profundizando en las investigaciones que hagamos, digamos, posteriormente. Y como digo, la Comisión de la Verdad no lo deja tan explícito en los informes, y hace, digamos, subsana esto a través de algunos elementos en el material multimedial, que también, digamos, que es muy rico y tiene algunas expresiones, digamos, de estas resistencias de hombres a la guerra. Y otro asunto, y con esto ya termino esta parte, tiene que ver con las recomendaciones. Quizás en la última pregunta puedo andar un poco más en eso. También nos parecía un poco preocupante, en efecto, el informe de la Comisión de la Verdad ha sido escrito a partir también de ciertas perspectivas feministas, ¿sí? Sabemos que que el feminismo no es uno, son muchos. Allí aparecen perspectivas feministas particulares de movimientos de mujeres que han sido muy importantes, pero digamos que no necesariamente tiene una perspectiva
antimilitarista, digamos, como tan clara, y casi que piensa género que iguala a mujeres, ¿sí? Y esto pues nos parece, digamos, desafortunado, y esto lo decimos ¿por qué? Porque cuando aparecen las recomendaciones en el capítulo hallazgos y recomendaciones como, que son muy claras en el informe de la comisión, la transformación del sector de seguridad, transformar el servicio militar obligatorio, no lo hacen desde una perspectiva feminista, ¿cierto? No es explícita la relación que tienen, por ejemplo, estas dos recomendaciones con las propuestas feministas que movimientos y organizaciones como el IMPAL han venido posicionando en el país. Y yo creo que eso no es un asunto menor, y no es un asunto menor porque cuando nosotros hablamos, digamos, en la política o en las universidades o en la vida cotidiana, casi siempre que mencionamos la palabra género somos las mujeres las que nos sentimos interpeladas, y pocas veces son los hombres los que se sienten interpelados, o pocas veces son ciertas instituciones las que no se sienten interpeladas. Entonces se siente interpelada el Ministerio de Igualdad porque está pensando en las mujeres, pero el Ministerio de Defensa quizás no, las Fuerzas Armadas quizás no, porque entienden que eso no tiene que ver con el género, ¿cierto? Sino que el género solo tiene que ver con las mujeres, e incluso piensan entonces que la solución es incorporar mujeres por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, lo cual resulta muy problemático. Entonces, esa falencia, digamos, de entender que los asuntos de seguridad o los asuntos del militarismo están estrechamente relacionados con el tema de género, pues es un asunto que tenemos que seguir posicionando, como bien lo ha hecho el IMPAL, pero que no aparece explícitamente en el informe de la Comisión de la Verdad, y dejaría por ahí. Bueno, muchísimas gracias. De esta primera ronda me parece que debemos rescatar, y quizás al final también podemos ahondar un poco más, en el tema de la solidaridad de cuerpo. Yo creo que esto tendríamos que analizarlo hasta dónde llega en el ámbito público y si eso se traspasa al ámbito privado. Yo creo que es una discusión que es muy válida. Lo hemos visto, por ejemplo, en el macrocaso 1 de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando en algunas observaciones, algunas versiones individuales y versiones colectivas de exmiembros de las FARC se habla de la solidaridad de cuerpo, y cómo de alguna forma, aunque estuviera dentro de dentro de los manuales de la organización prohibido y de alguna forma penalizado la violencia basada en género y violencia sexual, en realidad no se veía que hubiera una respuesta a casos que se presentaran, y eso se debe también al tema de solidaridad de cuerpo. Me parece que lo podemos rescatar para pasar o traspasar más bien de ese ámbito público al ámbito privado. Pero continuemos entonces con Andrea. Ya Lina ha mencionado algunos de los factores de incidencia que ustedes han identificado, bueno, en su momento ella en violencias invisibilizadas 1, y ustedes en violencias invisibilizadas 2. Para hablar un poco más de esa relación que pueden identificar ustedes en esos factores de incidencia, esa relación entre doctrina militar, masculinidades castrenses y violencias contra las mujeres en los escenarios públicos y privados. Bueno, buenos días para todos y para todas, para todos. Gracias por estar en este espacio y por resonar con esta agenda que desde el IMPAL y desde las organizaciones aliadas queremos posicionar. Yo, para arrancar, quisiera mencionar que, si bien es cierto, hoy estamos aquí, Lina y yo, contándoles un poco las generalidades de los resultados de la investigación. Detrás de la investigación y la alianza entre ACOC y el IMPAL hay todo un equipo que incluso estuvo en toda la recopilación de la información. Ustedes, dentro de la carpeta que les entregamos al inicio del evento, van a encontrar un fanzine. En ese fanzine hay mucho más detalle de lo que nosotras estamos conversando aquí, que por obvias razones y por tiempo no podemos profundizar, pero allí, por ejemplo, está como toda la síntesis del recorrido metodológico de la investigación. Hubo detrás de esto un equipo que recabó
más de 40 entrevistas, que hizo el análisis de más de 50 notas de prensa, que hizo todo un trabajo de minería de datos, un equipo jurídico también que hizo un recorrido en términos de jurisprudencia. Entonces los resultados que nosotras socializamos el día de hoy hacen parte de un proceso de largo aliento y, como lo decía hace un momento, del desarrollo de una agenda investigativa. Violencias Invisibles 2 surge de la necesidad de empezar a desmitificar la idea de que las violencias que se cometen por parte de los agentes de la fuerza pública suceden solamente en el ejercicio de su labor, entendamos en el ejercicio de su hacer militar o en el ejercicio de su hacer policial. Lo que encontramos dentro de la investigación es que hay, y que por eso justo también el nombre que recibe este panel, es que hay una línea que cada vez se hace más difusa entre esas violencias que suceden en el espacio público y las violencias que suceden en espacios privados como los espacios domésticos. Y allí aparece dentro de las caracterizaciones de violencias contra las mujeres, las niñas y las violencias basadas en género. Identificamos una caracterización muy importante de violencias, por ejemplo, de pareja o de violencias hacia las mujeres con quien se sostienen una relación sexoafectiva. Entonces esa es parte, digamos, como del horizonte y de la motivación de la investigación, y es mostrar que, si bien es cierto, hay unos repertorios muy ya institucionalizados y unos itinerarios de cómo la fuerza pública opera. Por ejemplo, cuando hace una instalación, no sé, el ESMAD, o ahora llamado un demo, ya se sabe y ya hay registros de cómo operan. Eso no solamente sucede en esos espacios, sino que eso se traslada a otros escenarios. Dentro de los factores de incidencia, nosotros encontramos 6 factores de incidencia que ustedes encontrarán allí en el fanzine, que no nos vamos a detener a explicar o a profundizar cada uno de ellos, sino que quisiéramos como redondear la idea en 2 asuntos, o mejor, estos factores quisiéramos abordarlos en 2 asuntos. Uno, en identificar que las violencias que se cometen por parte de la fuerza pública son violencias que obedecen a un orden estructural. Nosotros aquí accedemos a la información a través de unas fuentes primarias y a través de unas entrevistas. Sin embargo, más allá de entrar en una personalización de casos o de puntualizar en un perfil de hombres específicos a través de lo que nosotras hemos llamado como la masculinidad castrense, nos interesa identificar cómo detrás de ellos hay todo un orden institucional, y que en estas instituciones militarizadas y en estas instituciones castrenses hay unos órdenes que van más allá del orden de género y que tienen que ver con un orden de raza y con un orden de clase social. 2 ejemplos puntuales para entender un poco más este asunto. En la policía, por ejemplo, el máximo rango que puede alcanzar un hombre negro es a coronel, y el máximo rango que puede alcanzar un hombre indígena que esté dentro de la policía es a mayor. Los otros rangos están reservados para hombres blancos mestizos y hombres de posiblemente otros capitales simbólicos y materiales que pueden acceder a la llamada carrera policial o carrera militar. También hay un orden de clase social muy bien definido. Cuando nosotros encontramos dentro del perfil, por ejemplo, de los hombres que prestan el servicio militar obligatorio, la franja mayor, que corresponde al 44% o más, se ubica en el estrato 3, seguido del estrato 2 y el estrato 1. ¿Cuáles son los hombres que van a la guerra finalmente? En este sentido, afirmamos que la estructura desde la cual están montadas las instituciones policiales y militares son estructuras que reproducen desigualdades sociales a raíz de marcadores sociales como no solamente el género, sino también la raza y la clase social. Ese es el primer asunto. Hablamos de instituciones que tienen unas fallas estructurales, y por otro lado hablamos de unas violencias que son sistemáticas. Para nosotros también es importante desmitificar también la idea de lo que circula mucho incluso en medios de comunicación, de la famosa manzana podrida, es decir, se trata de un caso aislado. Lo que nosotros encontramos dentro de la investigación es que no son casos aislados. Dentro de los derechos de petición que fueron respondidos dentro del ejercicio de la recopilación de la información,
encontramos un dato que es muy llamativo, y es que entre el 2017 y el 2022 hay más de 230 investigaciones abiertas por violencias de género y por denuncias relacionadas con incidencias de género, de las cuales ni la mitad están siendo indagadas, es decir, se quedan en solamente reportes. Entonces, digamos que luego, cuando tengamos también otro material que está en construcción, que es un micrositio en donde se va a alojar toda, no solamente los datos que hubo detrás de la investigación, sino los hallazgos, pues podremos profundizar sobre estos 6 factores de incidencia que encontramos, pero por ahora quisiéramos dejar como esos 2 mensajes. Se trata de instituciones con fallas estructurales y se trata de violencias sistemáticas. Muchísimas gracias, Andrea. Yo quisiera continuar por la línea de la violencia sistemática, porque, por ejemplo, nosotros vemos aquí en Colombia, hemos pasado por diferentes procesos de paz. Sin embargo, las niñas y las mujeres siguen viendo sus vidas impactadas por diferentes tipos de violencia, y en este caso hablamos de violencias que también son producto de esa militarización de la masculinidad. Entonces yo quisiera preguntarle a Lina, ¿cuál es esa relación entre la masculinidad y la reproducción de la violencia hacia las niñas y mujeres en el territorio? Bueno, en el fanzine que ustedes tienen, nosotros dentro de las metodologías de esta investigación se presentaron y se realizaron unas entrevistas, y quiero iniciar por acá porque no solo es el territorio, es el cuerpo también, y acá entro también como a hacer una postura que justamente encontramos, y es la asociación, y hay una nube de palabras que ustedes encuentran ahí que dice novia, fusil, mujeres, y parto de acá porque la pregunta era cómo era la sensación de portar el fusil y qué decían sobre la novia o las mujeres dentro del servicio militar o en las actividades que estuvieran en función, en este caso para miembros de fuerza pública, puntualmente militares. Y la respuesta siempre era, y es esta aseveración o frase que se usa de coja bien el fusil, así métale el dedito como si fuera la novia, y esta era la frase alusión que también se hacía un poco alrededor de. En la nube de palabras van a encontrar siempre como la palabra que más se repetía era novia, fusil, mujeres, arma y comparación, y era esa justamente la comparación del cuerpo de la mujer con la figura del arma, portándola, cargándola, y es como no la vaya a dejar tirada por ahí porque usted sabe como si deja a la mujer tirada ya sabe lo que pasa, y era esta asociación que se tiene justamente solo desde un primer punto, y era esta comparativa. Ahora, si vamos también a recoger hitos, voy a recoger uno puntualmente, cuando la periodista Adriana Villegas en el 2020 denuncia justamente cuando se encuentra en una unidad militar en Manizales la aseveración de canciones, cánticos en el entrenamiento y la doctrina militar, y voy a hacer alusión de yo nunca tuve madre ni nunca la tendré, si alguna vez yo tuve con mis manos yo la ahorqué. Yo nunca tuve novia ni nunca la tendré, si alguna vez yo tuve con mis manos yo la ahorqué. Y este es un cántico que fue denunciado, y al momento de poner en redes se despliegan otro tipo también de cánticos que dicen sí, efectivamente estos son los cánticos que se utilizan dentro de la doctrina militar al momento de prestar el servicio. Entonces trasciende de cierta manera entre la doctrina militar, los cuerpos, nosotras las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual, pero también entra el factor de la familia, que es algo súper importante. El año pasado, y haciendo incluso mientras nos encontrábamos en este proceso de la investigación junto con Limpal, salió una sentencia que es la sentencia T529 del 2023, donde el magistrado expone cómo se usa la institución militar para sobrepasar las formas de violencia hacia una mujer, ¿sí? Hacia una expareja de un militar. Entonces el sujeto tiene toda la categoría de ser coronel, fuerza, y tener esta doctrina justamente impuesta de la jerarquización, usaba a la institución para amedrentar a su hija y a su expareja por haberlos denunciado por violencias basadas en género, ¿sí? Y tener un proceso abierto. Y trascendía tanto de que a cualquier territorio donde la mujer fuera junto con su hija a pedir medidas de protección, el ejército la buscaba.
¿sí? Empezando desde lo más mínimo de un retén, la solicitud de medidas, la solicitud de protección y entender efectivamente el problema estructural que no solamente hay, sino que permite la reproducción y permite nuevamente abarcar y abarcar y abarcar. Ahora, si nos vamos a lo territorial, aquí también hicimos unas reflexiones muy propias con los equipos de trabajo y era entender lo que implica una unidad militar en un territorio, cerca de la sociedad. Y acá quiero poner los casos que han justamente y que han sido evidenciados dentro de la Comisión de la Verdad. Incluso también el Centro Nacional de Memoria Histórica logra recoger un caso muy grave en Fundación Magdalena, donde se aplican técnicas de tortura hacia una mujer asociadas al entrenamiento ofrecido por la Escuela de las Américas a las Fuerzas Armadas Militares Latinoamericanas y puntualmente en Colombia. Y este caso se expone donde en medio de diversos hechos de violencia, soldados someten a una mujer indígena, donde atropellan no solamente su integridad, sino que recibe descargas eléctricas en medio de violencia sexual. Esto fue en el 2011, un hecho que logra registrar la comisión, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y que se abre al capítulo de entender también esta asociación de la doctrina, el rol que también juega el entrenamiento y sobre todo la Escuela de las Américas, que eso también es un contexto, si uno llegase a hacer esta comparativa territorial de lo que implica también el tener las unidades militares y en Colombia compararlo con los territorios víctimas del conflicto armado y las asociaciones de violencias y los diversos tipos de violencia. Y esta cartografía la debemos, yo siento que este es un trabajo también que dentro de lo que recompilamos y en lo jurídico también entender que era muy difícil encontrar las medidas de protección territorial cuando se denunciaba a un agente estatal, ¿sí? Y era cómo se actuaba también por parte de las entidades a este tipo de alertas. Entonces, no caso ajeno como el de San José del Guaviare, donde este batallón militar atropellaba a la comunidad indígena Nucacmacú, y también una línea delgada, y es solamente el hecho del lenguaje es un primer impedimento para instaurar una denuncia, pero sobre todo para conocer el testimonio de qué pasó, ¿sí? Entonces es entender también que una de las reclamaciones más grandes, incluso dentro de los hallazgos de la Comisión de la Verdad, y recogiendo y haciendo un compilado histórico de diversos tipos y sentencias que aún están vacías, ¿sí? De que puedan recoger y someterse, en este caso, a la Jurisdicción Especial de Paz, casos de militares que dicen, sí, yo cometí hechos de violencia contra población civil, pero también tengo esas tres denuncias bajo cuerda de violencia intrafamiliar, hay que tramitarlas por acá. No. ¿Sí? Acá también hay una delgada línea, incluso nos pasó cuando estábamos haciendo ejercicios de reflexión con los equipos para la investigación, y era que nos contactó una víctima de violencias, expareja de un coronel, que hoy en día se encuentra investigado en la JEP por una masacre de las más grandes que se han cometido en Colombia, ¿sí? Y cómo se ha reproducido estos factores, índices de violencia, y entender también que trasciende lo territorial, ¿sí? Creo que se debe mucho, y esto es yo creo que hago cuña de recomendación, el pensarse también que no solo es lo que implica la unidad militar en el territorio en el marco de otro hecho de conflicto armado, lo que implica también cómo la población civil, las mujeres, también empiezan a referenciarse como un punto de riesgo, que somos un punto de riesgo, ¿sí? Entonces, alrededor de entender esto de el mapa territorial, ya con hechos victimizantes, ¿sí? Porque Colombia no ha podido cesar un conflicto, se abren capítulos de violencia alrededor pero estamos, y justificar, eso me parece algo muy curioso que encontramos, justificar las violencias domésticas a raíz del conflicto armado. Era uno de los argumentos que expuso un militar en la JEP, diciendo que él efectivamente sí había cometido agresiones contra la población civil, pero que justificaba el haber agredido a su expareja por razones del conflicto armado, por las mismas órdenes que cumplía y impartía en territorio. Entonces era entender este mapa del cuerpo, del territorio y cómo trasciende, ¿sí? Y esto es una línea gruesa de reflexionar, y sobre todo de las prácticas que se adquieren y que también se localizan, ¿sí? Y que el ejército no solamente es la institución, se abarca lo territorial y trasciende a lo personal. Por eso esto de lo público y lo privado también es un debate grande, grosso, y entender que a la final sea policía o militar, fuerza pública, como nosotros en este caso lo desarrollamos, era entender que las prácticas son muy semejantes.
tienen unos patrones muy propios, muy comunes, y que hay un vacío jurídico legal gigante para el reconocimiento de estos por la tipificación misma de las violencias que Andrea nos expone cuando hicimos el primer barrido jurídico de lo que encontramos, sin hablar de los protocolos, ¿sí? Entonces era entender estos primeros pasos. Ahora el ejército justifica que ellos sí hablan de prevención de violencias con una herramienta que se llama acosómetro, ¿sí? Y es una línea semafórica, ¿sí? Un semáforo que te dice qué si es acoso, qué no es acoso dentro del ejército, pero el nombre de la herramienta, cuando quisimos consultar sobre ella, no tuvimos acceso, solo ya mucho tiempo después, y era entender como que sí, que no es para ellos las violencias, y cómo se da esta formación interna para prácticamente incentivar a que efectivamente sí exista una reproducción de estas mismas, y era algo que encontrábamos dentro de los factores de la investigación, pero creo que también acá hay unas reflexiones muy fuertes alrededor de estas recomendaciones que hay con esta nueva propuesta que existe ahora de la vinculación de mujeres al servicio militar, ¿sí? Que es una nueva propuesta que sale, que ahora también se enmarca dentro del nuevo proyecto de Servicio Social para la Paz, y era nosotros desde ACO que estamos haciendo acompañamiento de un caso justamente de una objetora que renuncia al proyecto de servicio militar voluntario, porque no es voluntario, deja de ser voluntario en algún momento, en el primer momento en el que se jura bandera, pero cómo el cuerpo de la mujer entra ahora al servicio militar a completar las cuotas de hombres que no han podido incorporar, y esto se debe a un déficit de incorporación que lleva el ejército y que no ha podido recuperar, y que habilitar este discurso de equidad es habilitar un proyecto de vinculación de mujeres al servicio militar obligatorio en Colombia, y decir, tienes una libreta militar que te va a equiparar, que te va a ayudar a conseguir un primer empleo, porque la primera experiencia es haber sido parte del servicio militar voluntario femenino en Colombia. Entonces lo dejo ahí para poder dar paso a la conversa y sobre todo de seguir haciendo estas reflexiones propias que existen y que hay y que son preocupantes. Bueno, entonces hay muchas ideas que todavía queremos discutir, creo que el tiempo no va a ser, nos va a ayudar mucho, pero bueno, antes de ir a la última parte no puedo dejar de preguntarle a Andrea. Lina mencionaba el tema del orden institucional, el orden que va mucho más allá de esa estructura que abarca el tema de clase, étnico también. Entonces, Andrea, si tú nos pudieras hablar un poco de ese rol de clase social o de en la construcción, o también de construcción de esas masculinidades, ya no voy a decir guerreras, sino militarizadas. Si nos puedes hablar brevemente al respecto. Gracias. Bueno, yo quisiera decir, creo que estamos muy conectadas en la misma línea con las colegas anteriores y con las colegas del IMPAL y ACOC, porque sí creo que hay que trascender la idea de dejar de pensar en individuos. Decía Andrea de Manzanas Podridas, yo digo de individuos, que esto es producto también de una perspectiva paz liberal, donde que hay que individualizar y castigar además a individuos concretos para pensar en las estructuras y en las instituciones, y creo que bien lo están diciendo, el trabajo que están haciendo con la fuerza pública me parece que es supremamente relevante. Y venimos, digamos, como pensando esto también desde hace varios años. Precisamente pensar en las estructuras implica pensar también cómo es el involucramiento de ciertos hombres, y ya mencionaba Andrea cuáles son los rangos a los que pueden acceder pues hombres racializados, hombres enclasados, ¿cierto? Quienes prestan el servicio militar obligatorio en este país no son los hombres de estrato 6, ¿cierto? Son los hombres empobrecidos, por ejemplo. Y hay otra cosa que, digamos, que yo he hecho, propuesto, digamos, en el trabajo que he venido haciendo, y por eso hablo de masculinidades militarizadas. ¿En qué sentido? Hay, digamos, como dos elementos que me gustaría como diferenciar, y que seguramente aquí hay personas que lo saben, muchas personas que lo saben claramente, y es que es importante pensar el militarismo como ideología, ¿cierto? Que es encarnada por diferentes personas, y la militarización como los procesos
de uso de las armas, de compra de armamento, digamos como los procesos prácticos que vivimos en la vida cotidiana. En ese sentido, yo prefiero hablar de masculinidades militarizadas porque creo que las masculinidades militarizadas no solamente están encarnadas o están producidas por hombres que hacen el uso directo de las armas, ¿cierto? Que en general lo pensamos de esa manera, es decir, el guerrillero que estuvo en el monte, el soldado que ejerce además estas violencias privadas, sino también que está interiorizada en los hombres, en los señores de la guerra, como los llamo yo, que están en la política, ¿cierto? Y que son los que promueven una salida armada a los conflictos. Y esto me parece que es muy relevante. Y es relevante porque, claro, hay unos sujetos que están allí, que están promoviendo y asegurándose que las estructuras de poder, como lo decían en el panel anterior, se mantengan. Entonces, creo que esto también de los factores de persistencia pues tiene que ver con esas estructuras. Yo entiendo que el militarismo como un dispositivo para conseguir ciertos objetivos, como pues dinero, poder, explotación de la naturaleza, y en ese sentido creo que hay que pensar en transformar esas instituciones y esas estructuras, y la pregunta es cómo, y ahí digamos que hay como algunas pistas. Yo creo que implica, por ejemplo, acabar con la ideología militarista que sigue siendo promovida en nuestro país, ¿cierto? Yo creo que aquí pues hay experiencias, y ya lo han venido diciendo. Eso significa acabar con el servicio militar obligatorio, que lo hemos repetido de manera reiterada hoy acá, pero también, y lo decimos acá porque estamos personas que estamos muy alineadas en nuestro pensamiento, pero por ejemplo, no pensar que una perspectiva feminista en las Fuerzas Armadas es incluir a personas trans o a mujeres en las Fuerzas Armadas, sino realmente hacer una crítica a la ideología y a la estructura de las Fuerzas Armadas. Es decir, que esa idea de la perspectiva de género, que implica incluir, nuevamente vuelvo a la idea de paz liberal, ¿cierto? O incluso de los feminismos liberales, que implica incluir a las mujeres en las diferentes instituciones o estructuras, sin hacer una crítica de cómo esas instituciones y esas estructuras pues están reproduciendo las desigualdades sociales. Pero también, por ejemplo, pensar en otras cosas como hacer objeción a la ciencia, que es útil y sirve al militarismo, ¿cierto? Los robots, los drones. En el Observatorio del Militarismo hemos hablado mucho también sobre Expo Defensa, por ejemplo, que es una feria muy grande en Colombia donde se promueve la venta de armas. Pero también otras cosas, y ya lo mencionaba, creo que una de las colegas anteriores, y es esto que ahora, digamos, que se ha llamado un poco como algunos académicas y algunos activistas lo han llamado el militarismo verde. Pensar que el cuidado de la naturaleza pasa por llevar militares, por ejemplo, a la Amazonía para supuestamente cuidar la naturaleza, al tiempo que se está criminalizando a los campesinos y a las campesinas en nuestro país, y donde no se garantiza, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Otro asunto que hay que pensar, que es un asunto también estructural: este es uno de los pocos países que tienen la iglesia castrense, es decir, la alianza entre la iglesia católica y los militares es algo que también tenemos que pensar, y que es un asunto estructural. Hablar de los suicidios, creo que también, no estoy segura, pero creo que ustedes han trabajado también, por ejemplo, los casos de suicidio al interior de las Fuerzas Armadas. Esto es un asunto muy importante y no se dice. De hecho, el excomisionado Saúl Franco me decía, él es doctor en salud pública, por mucho tiempo trabajó con el ejército, me contaba cómo las Fuerzas Armadas no le dieron datos sobre los suicidios al interior de las Fuerzas Armadas, porque lo consideran un asunto de seguridad nacional. Y esto, por ejemplo, evidenciar este tipo de asuntos, muestra también cómo eso que a veces pensamos que es absolutamente compacto, esto de la masculinidad guerrera, tiene un montón de fisuras. Es decir, que muchos de los hombres que están ahí no quieren estar ahí, ¿cierto? Que hay impactos emocionales en los hombres que están en el ejército y que terminan en casos de suicidio, por ejemplo. Y el hecho de que las Fuerzas Armadas no entreguen
estadísticas, porque consideren que es un asunto de seguridad nacional, pues eso dice, digamos, mucho, es un dato muy importante. Lo otro que creo que me parece fundamental, bueno, hacer monitoreo al gasto militar. Diana esta mañana nos decía algunas cifras, etcétera. El macrocaso 11 de la JEP ha avanzado en incluir también el asunto de las masculinidades guerreras, como lo han llamado, digamos, en estos escenarios de justicia transicional. Pero también creo yo que es un buen avance pensar, porque están pensando en algo que ellos llaman la cultura organizacional y las diferencias también en términos de esa cultura organizacional y las diferentes, digamos, violencias que se ven. Pero otro tema que creo estructural, que también lo mencionaban, es el tema del modelo económico. Ahí también las feministas han pensado, las feministas economistas han pensado mucho en este problema que ya nos mencionaban antes de capital vida, que está muy asociado también pues, al militarismo, que no voy a ahondar en eso porque ya esta mañana se mencionó. Entonces creo que estos factores de persistencia, digamos, se tienen que pensar no en el asunto individual, digamos, sino en los asuntos estructurales, y esto implica pensar una paz que no sea una paz liberal, sino una paz, como lo mencionaban las compañeras feministas, que están pensando justamente en estructuras y que no solo están pensando en las mujeres, ¿cierto? Al favorecer, por supuesto, interrumpir, parar las violencias hacia las mujeres, sino que estamos pensando en el problema sistémico que tenemos, que es fundamental. Bueno, gracias, Andrea. A lo largo de las intervenciones de Andrea también ella nos ha hablado un poco de las recomendaciones del capítulo Mi cuerpo es la verdad, de la Comisión de la Verdad, y bueno, el desmonte del patriarcado a nivel general, pero aterrizándolo mucho más a las investigaciones que ustedes han hecho. Quisiera preguntarle, para cerrar el panel, a Andrea y a Lina, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes han encontrado a partir de los factores de incidencia? Si pueden nombrar solamente un par como para terminar. Sí, nosotros dejamos dentro de la investigación un listado de recomendaciones que corresponden a los hallazgos de la investigación. Sin embargo, yo quisiera hacer mención sobre uno en particular que tiene que ver con algo que aparece también en los informes de la Comisión de la Verdad y que se denomina la opacidad. Incluso las compañeras de Intersecta en México, que nos acompañan acá en el evento, lo han estudiado mucho también en el caso mexicano, y la opacidad corresponde a un conjunto de estrategias que se crean al interior de la fuerza pública y al interior de estas instituciones para de alguna manera contener los casos y evitar que salgan a la luz pública. Digamos que frente a eso hay como diferentes niveles de análisis. El primero es que esta opacidad es uno de los principales asuntos que hace que a hoy contemos con una impunidad de alrededor del 95%. Los casos que son denunciados de violencias contra las mujeres y violencias basadas en género cometidas o cuyo perpetrador es un miembro de la fuerza pública quedan entre ese 90 y 95% de impunidad. Esto, por un lado, nosotras lo vivimos al momento en que estábamos haciendo toda la recabación de la información y nos encontramos con que habían unas trabas al momento, por ejemplo, de acceder a las respuestas de los derechos de petición. Hay datos que no se revelan, por ejemplo, como los que Andrea menciona, y son cifras específicas sobre suicidio, temas de protocolos o filtros, por ejemplo, en términos de ingreso a la carrera militar, por ejemplo, no hay filtros en términos de salud mental y esos datos tampoco se revelan. Y en ese sentido, todas las organizaciones, incluso al interior de las instituciones, como oficinas, protocolos que se crean para supuestamente contener o darle atención a los casos, en últimas lo que hacen es evitar el conocimiento de qué sucede con esos casos, y en últimas eso deriva en impunidad. Ese es como un primer nivel de análisis. Y por eso, digamos que de la mano de esta opacidad aparece también como la recomendación que dejamos desde la investigación, y es seguir insistiendo como en la necesidad de la denuncia.
e insistir en la denuncia va de la mano de un trabajo institucional y de un trabajo en el que los protocolos se hagan accesibles a las mujeres que denuncian. Dentro de la línea de jurisprudencia que el equipo jurídico realizó, encontraron una sentencia hito en donde se empiezan a abordar el tema de las violencias de género en el año 1987 y curiosamente el primer protocolo sale en el año 2022. Estamos hablando de una diferencia de más de 30 años en la que se supo cómo operaban este tipo de violencias, pero 30 años en los que nunca se hizo nada, desde luego 30 años de impunidad. En ese sentido, la recomendación va hacia ese trabajo pues, interinstitucional. Y un asunto que atraviesa también el tema de lo cultural y es esta idea de ocultamos los casos como una forma de proteger el honor militar, que como sabemos en nuestro país, en toda esta articulación entre familia, Dios y patria, la militarización opera y opera culturalmente a través de las campañas publicitarias, a través de, comillas, dispositivos culturales. Entonces también cómo empezamos a interrumpir estas ideas. Entonces son como diferentes niveles de recomendaciones, pero frente a esta particular de la opacidad dejaríamos esto. Muy bien, en esta línea que Andrea propone, justamente es poder hacer seguimiento a estas circulares y sobre todo a estos protocolos de prevención de acoso que tiene el Ejército Nacional de Colombia y que salen en una directiva del 2022. Aparte que poder aplicar, poder revisar este tipo de documentos no son de acceso público. Dentro de esta directiva emitieron un observatorio de género dentro de las fuerzas militares, que tampoco hay acceso, tampoco hay datos. Entonces es también, creo que muy de poder continuar este ejercicio de seguimiento, evaluación, pero sobre todo este plan de monitoreo a este tipo de circulares y protocolos que tiene el ejército, revisar sobre todo esto que mencionaba André, de entender y poder tener claridad de cuáles son los filtros de los procesos de incorporación y cuál es el acompañamiento en materia de salud mental dentro de las instalaciones, no solo militares, sino también de la policía, ¿sí? Varios de los hallazgos que encontrábamos eran también las afectaciones a la salud mental, ¿sí? Y es cuál es ese protocolo del antes, durante y después de prestar el servicio militar. No existe y no es claro, ¿sí? Ahora, Sanidad Militar también tiene una reserva absoluta, no solamente para consultar sobre cuántas ideaciones suicidas o sobre todo algún tema en especial de salud, no existe. Lo mismo pasa con la policía, ¿sí? La Sanidad Militar lo que hace es como recogemos, esto es un tema netamente ya de competencia, esto solo se entregará si es mediante algún proceso que se está realizando, pero acceso nulo, o sea, esto no se encuentra. Negarnos también a la incorporación clara de las mujeres frente al servicio militar. Nosotras no tenemos por qué estar allí. Y esta es la postura también desde Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, es no a la militarización del cuerpo femenino, no a la incorporación de mujeres al servicio militar, y objetamos nuevamente a la vinculación de mujeres y objetamos y acompañaremos a las mujeres que también se nieguen bajo esta idea de llegar a un territorio donde te ponen a escoger si te incorporas al servicio militar, a un grupo al margen de la ley o seguir siendo víctima de diferentes violencias dentro del territorio, y que la solución sea incorporarse. También estaremos allí haciendo estos ejercicios, lo estamos haciendo. Entonces, de cierta manera, pues creo que parte de estas recomendaciones que presentamos en el proceso de articulación es también hablar de los vacíos jurídicos que existen en la impunidad de los casos, ¿sí? De que también los casos no sigan y no sean hechos aislados de la penal militar, sino también trasciendan a la justicia ordinaria, porque no puede seguir siendo que el obispado castrense sea quien tome la decisión en un cuarto de conciliación familiar de que los casos no trasciendan, porque esto es lo que hay. Entonces, insistir nuevamente como en estas rutas de denuncia, como lo mencionamos y lo menciona Andrea, pero sobre todo seguir haciendo estos ejercicios de impulsar, de visibilizar todo lo que ha venido ocurriendo en esta masculinidad militarizada que se refugia en una institución bajo los lemas Dios y patria, que al final comparten las mismas prácticas. Entonces, desde ahí también planteamos incluso la construcción de herramientas lúdico-pedagógicas que permitan los cuestionamientos de estas masculinidades dominantes, el tránsito también de la construcción de masculinidades alternativas y afirmativas,
para los procesos de construcción de paz que tanto necesitamos en este país. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Quisiéramos recoger muchas ideas, sabemos que por cuestión de tiempos no lo podemos hacer, pero nuestros panelistas lo han dicho todo, ya queda para la discusión con el público más adelante. Muchísimas gracias a las participantes y a ustedes también por estar aquí. Gracias.